Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer colorimetría básica en su rostro. Si bien a Patri le gusta mantener un poco las pecas y todo eso, pero sí le gusta cubrirse los melasmas. Pero igualmente vamos a trabajar un poco en la piel para que no sea una piel muy cargada, pero que también, o sea, tenga cierta translucidez, pero al mismo tiempo también tengamos cierta corrección de los melasmas y reducir un poco más que nada para que vean, si bien no es de, o sea, usualmente ella se deja bien las pecas, pero así directamente ven cómo podemos tapar un poco o disimular un poco. Nosotros en la carrera trabajamos más que nada la parte de skincare, directamente solamente el producto de skincare. Acá van a ver cómo pueden incorporar pigmentos desde el skincare, más que nada para poder empezar a disimular un poco, incluso con los pigmentos y más los pigmentos que son iridiscentes y que cuando le pega la luz rebota. En este caso, como nosotros tenemos los melasmas, siempre es bueno hacer la corrección de color y siempre ir a colores cálidos. Es decir, que vamos a llevar y a corregir todo con un naranja, un durazno, dependiendo obviamente del tono de la piel, también del color de la mancha también influye mucho, pero usualmente uno siempre le tiende a dar calidez, porque aunque estas manchas sean naranjas oscuros, igualmente nosotros no podemos corregir con un azulado, porque si no la vamos a grisar. Nosotros tenemos que seguir dando esa temperatura en el rostro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el matiz de su rostro y después obviamente el subtono. También podemos, obviamente, en lo que es colorimetría para las pieles, también el grado de luminosidad es súper importante. Qué tan claro o qué tan oscuro es ese tono de piel. Entonces, nosotros lo primero que vamos a identificar, o sea, sería el matiz que tiene un subtono verde. Ya nosotros lo fuimos identificando, que sería este color de acá yendo al verde. Obviamente todo depende de las impresiones, cómo nosotros podemos llegar a ver en el círculo cromático, porque vamos a suponer, por ejemplo, en este círculo cromático vemos que los tonos verdes, o sea, sería más bien al verde amarillento el tono de ella, pero eso es más que nada por la impresión. Igualmente eso, con la experiencia, ustedes van viendo ciertos tonos de pieles y van pudiendo identificar y van diciendo, bueno, su subtono es un subtono oliva o que va, o sea, que tiene un subtono verde. Y ahí van viendo más que nada los tonos y los subtonos para poder elegir bien la base. ¿Y qué tiene el tono oliva? El tono oliva tiene alta carga de amarillo y también carga de azul, que si bien el azul no es un color que predomine en la piel, pero al realizar las bases se coloca el azul, simplemente que es un amarillo más oscuro. Entonces por eso se ve oliva, es al agregar obviamente a un amarillo, ven que acá el amarillo, este sería el amarillo, y a medida que se le va agregando cada vez más negro, se va viendo cada vez más oliva, más que nada porque los negros son negros cromáticos que tienen alta cantidad de azul en su composición. Entonces por eso lo vamos a ir viendo como más tirando al oliva. Por eso hay personas que dicen el oliva no existe, o sea, el oliva como tal no existe, sino que es un amarillo que está oscurecido, que tiene menos carga de luminosidad. Entonces ahí lo vamos viendo. Pero igualmente en la composición de las bases no es que se le agregue ese negro, sino que se le agrega un azul que obviamente dependiendo de las cantidades llega a oscurecer tanto como si fuese un negro cromático. Entonces, ya lo primero es identificar eso. Después vamos entonces a identificar ya sea el color de las manchas o el color de las pecas, por ejemplo. Entonces, en este caso nosotros no vamos a, porque vamos a suponer, por ejemplo, yo le empiezo a identificar que son colores como este, que es un naranja
con menos grado de luminosidad. ¿Ah? Entonces, no quiere decir que yo entonces para corregir una mancha de este color tengo que irme a estos colores, porque como ven, estos colores de acá, ¿cómo lo ven? Lo ven agrisados. Entonces, si yo hago una corrección de color con esto, yo a ella la voy a agrisar, la voy a hacer un zombie, básicamente, y no es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos una base que no es tan cubritiva? Muchas veces con el amarillo de las bases o el blanco que tiene la misma base, entonces esas manchas se empiezan a ver agrisadas, se empiezan a ver más bien de este tono, porque se equilibran algunos colores y entonces hace como cierta corrección de color y resaltan entonces más estos tonos de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que encalidecer ese agrisado que lo vemos por estos colores de acá con los anaranjados. Entonces, siempre nuestro amigo va a ser el naranja, más que nada para este tipo de manchas. Si son manchas mucho más oscuras o más violáceas, entonces cualquier cosa podemos utilizar naranjas más fuertes o naranjas que tiren más al naranja rojizo, como en este caso de acá. No nos vamos tan al naranjita de acá. Ya de paso aprovechamos y vemos más que nada tema ojeras. Lo primero que hacemos es descender un poco así el ojo y vemos, y ahí ya se ve. Tiene una leve tonalidad medio violácea, pero tampoco es tan intensa. Una leve oscuridad, ahí si quieren mira para arriba y ahí yo extiendo acá, entonces ahí ya se puede llegar a ver, tiene una leve tonalidad violácea, acá tiene un poquito de verde por una venita que tiene ahí, pero no es nada tan pronunciado, o sea que con los correctores que usualmente vamos a utilizar, incluso con algunas bases se llega a cubrir bien esto, entonces no nos vamos a preocupar tanto por esa parte. Bueno, con respecto a después, si bien esto ya no es tanto piel, más que nada el tono de marrón de los ojos. Nosotros tenemos diferentes tonos de marrones en los ojos, entonces hay algunos colores que nos van a beneficiar mucho más porque obviamente resaltan más algunas de las tonalidades. En el caso de ella, por ejemplo, resalta un poco más, tiene un marrón levemente rojizo. A ver si encuentro más o menos para que se llegue a notar ese marrón. Lo que pasa es que acá los colores no son tan oscuros, pero tiene un poco de rojizo, más que nada en el centro. Después alrededor tiene un poquito más claro. Entonces, los marrones que son rojizos le van a venir bien. Los colores verdes, los colores azules también, que si bien no es tan justo, al contrario, en este caso el rojo anaranjado, el rojizo anaranjado sí tiene un poco como de ese turquesa, ese verde, pero siempre le viene bien. Obviamente los nude y todo eso va a ir bien, pero en este caso, para resaltarlo un poco más, quedan muy lindos los colores azulados, o incluso tirando un poco al verde. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer no solamente es tener las manos higienizadas, pero también y preferiblemente siempre frente a la clienta, nosotros entonces nos colocamos un poco de alcohol en gel o alcohol, como sientan, pero siempre así, la clienta se siente también como más confiada de que estamos trabajando en un ambiente y con manos higienizadas y todo eso. Si bien yo trabajo mucho con la paleta y la espátula, o sea, no suelo colocarme el maquillaje acá tanto en la mano, pero principalmente para las personas que suelen colocarse el maquillaje en la mano, es súper importante higienizarse muy bien previo y también cuando estén manejando a la clienta. También no es que no se vuelvan a higienizar durante el maquillaje, también pueden ir de vez en cuando, más que nada porque uno toca cosas y todo eso. Entonces siempre está bueno. Y ahora entonces yo voy a empezar con la limpieza y voy a utilizar la leche de limpieza de Hydraet. Pueden utilizar un pad
Pueden utilizar un pad reutilizable, obviamente bien higienizado, o directamente los pads de algodón también. Es preferencia de cada uno de ustedes. Y vamos limpiando bien todo el rostro, que aunque, esto yo siempre lo repito, que aunque nuestra clienta no diga, ay, yo recién salgo de la ducha, pero hice un recorrido largo, en colectivo, en tren, en lo que sea, y siempre, obviamente en la calle hay mucho smoke, mucha sucio, mucho mugre, entonces obviamente está bueno siempre repasar. También hay veces que nuestra cliente te dice, no, yo no tengo nada, pero tiene protector solar. Entonces, todos esos materiales, o sea, todos esos productos que nosotros dejemos en el rostro y no los saquemos, nos puede actuar en contra cuando nosotros apliquemos ciertos productos, porque hay protectores solares que no actúan bien con las bases o con los productos de skincare que nosotros usamos. Entonces, lo ideal es siempre higienizar, aparte de que el maquillaje queda mucho mejor y mucho más prolijo cuando tenemos el rostro bien higienizado. Eso por un lado. Ahora, después, segundo paso es empezar a hidratar los labios. Esto es súper importante y muchas veces uno se olvida de este paso porque como que uno dice, bueno, los labios lo hago de último, pero entonces cuando llega a los labios después se da cuenta de que no están bien hidratados. Entonces podemos empezar con la hidratación desde ahora. Yo ahora voy a utilizar el Lip Balm de la marca Mio, si bien ya esta marca no está, ahora mismo está por hacer cambio de nombre, pero por el momento lo seguimos utilizando porque son muy buenos estos productos hasta que vuelva la marca. Y lo colocamos en todos los labios. Esto es una máscara de labios, entonces hidrata muy bien, preserva muy bien los labios. Y ya después, dependiendo del tipo de labial que le vayamos a hacer, entonces vemos si lo dejamos o lo retiramos. Muy bien. Bueno, como habíamos limpiado con la leche de limpieza, podemos o humedecer el algodón o directamente paso y humedezco con una loción hidratante de fórmula hierbas, más que nada porque de esta forma retiramos, lo embebemos bien obviamente el algodón con la fórmula hierbas y no solamente que nos sirve para retirar lo que quedó de la leche de limpieza, sino que ya de paso nos está hidratando, nos está también calmando un poco la piel, nos regula un poco el pH. Entonces, ya ahí ya estamos. Pero bien, 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 como pueden ver, bien embebecido el algodón. Y siempre que estamos utilizando algodón, siempre tiene que ser muy suave, sin frotar demasiado, porque si bien el algodón es suave, pero hay veces que puede lastimar un poco si no lo aplicamos suave. Y eso. Bueno, entonces ahora, una vez que ya entonces aplicamos el tónico, vamos a ayudar con un ventilador, un abaniquito, lo que tengan a mano, para que la piel vaya absorbiendo y también se vaya secando también un poco la piel. Bueno, vamos ahí entonces dejando que se vaya absorbiendo el tónico hidratante. Mientras entonces voy a aprovechar para, ya que tenemos esa humedad del tónico hidratante, una loción que tiene obviamente agua en su composición y todo eso, igualmente podemos volver y humedecer un poco porque siempre está bueno hacer una mezcla de lo que es agua con
los ácidos hialurónicos, los serum, y después entonces obviamente sellar bien con los aceites o con cremas. Acá voy a aplicar, que si bien ya lo aplicamos, pero vamos a poner un poquito más. Este es el tónico facial con Amamelis, que tiene lo mismo más como tiene el de Liderma, pero en este caso lo voy a aplicar en spray como bruma. Y empezamos todo lo que es la hidratación bien desde el inicio. Siempre este tipo de hidratación, que son las más suaves, o sea, las más ligeras, como que tienen mucha cantidad de agua. Está bueno aplicar al principio porque es lo que primero va absorbiendo también el rostro. Y después entonces empezamos con los serums, con los aceites y demás, dependiendo de obviamente la hidratación que nosotros necesitemos. Entonces ahora voy a utilizar este serum de Duam, es una reparación profunda de células madres y vitamina B3. Entonces podemos utilizar en pieles para aportarle un montón de propiedades. Acá tengo mi machete de la marca. Entonces, mantiene el balance de las células dentro de la epidermis, reduce visiblemente los poros y mejora la textura de la piel. Tiene propiedades antioxidantes, o sea que es ideal para pieles maduras. Favorece la regeneración celular y combate las arrugas. Obviamente esto es a modo tratamiento, o sea, de utilizarlo siempre todos los días. Por una vez que yo se lo aplique a mi clienta, no vamos a hacer magia. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro cuando nosotros trabajamos con una clienta, que los poros no se van a ir, las arrugas no se van a ir, o sea, si bien uno puede crear ciertas ilusiones ópticas de achicarle un poco la nariz o hacerle ver un poco los labios un poco más jugosos, más carnosos, pero no somos cirujanos plásticos. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta y que su clienta tiene que saber cuando le estamos maquillando. Entonces, vamos a aplicar un poco de este. Y como les había comentado, vamos a empezar también a trabajar con los pigmentos para que se empiece ya a ver un cambio en la piel y en el tono también de la piel. Y yo puedo utilizar en una sola instancia, puedo utilizar pigmento o puedo utilizar pigmento en varias instancias. Vamos a empezar con el pigmento Marigold, que a mí me encanta mezclarlo con los serums y con los aceites en pieles que están medio tostadas, del tono de ella, porque le va muy bien y es como que le da un glow re lindo. Entonces, ¿qué tiene este pigmento? Lo ven un poco levemente anaranjado, y entonces eso va a empezar a ayudar un poco a cubrir un poco las mismas manchas y las pecas y todo eso. Esto es obviamente un paso opcional, pero yo personalmente siempre los aplico. Obviamente en la carrera al principio no lo ven, así ven directamente la aplicación del serum y después entonces se hacen las correcciones con correctores y todo eso. Pero me gustaría que vean esta parte. Entonces mezclamos el serum con el pigmento y ya directamente estamos empezando con la aplicación del skincare y al mismo tiempo también vamos a ver ya directamente a cubrir directamente las manchas y haciendo la corrección del color al mismo tiempo que con el skincare. Voy a utilizar una lengua de gato, más que nada ya hemos charlado en la clase de pinceles y todo eso que se puede utilizar. Podemos utilizar una doble fibra, a mí me gusta mucho. Usualmente suelo utilizar mucho la F03 para aplicar, pero así vemos cómo se utilizan también las lenguas de gato, que también son muy comunes en los sets de maquillaje. Entonces simplemente esto es una brocha en la que nosotros podemos aplicar y es como que pintamos, si se podría decir, sobre la piel.
Y yo voy a hacer primero medio lado para que más que nada vean también cómo va funcionando el tema del sérum con el pigmento y viene el efecto. Y a mí también me gusta pasarlo incluso por las mismas ojeras porque también da ese brillo y entonces también hace como la corrección de color también de las manchitas, las pequitas y todo eso. Entonces apliqué en medio rostro. Acá también, al igual que con la que es doble fibra también tenemos que cerciorarnos de que no se quede ninguna veta de la pinceleada. Obviamente estas siempre la vamos a aplicar así, nunca vamos a utilizar como la punta en sí, excepto que sea algo para algo más artístico o lo que sea. Más que nada porque puede ser que pinche, pero es simplemente porque es mucho, es el uso de la brocha, que es una lengua de gato, entonces se desliza así por el rostro. Entonces vemos la mitad del rostro, gira para un lado y ahora gira para el otro lado, para que nada, para que vean la diferencia entre un lado y el otro. Ven que cuando refleja la luz, se refleja esa luz levemente con un tono anaranjado y entonces ahí bloqueamos un poco y tapamos un poco las pequitas y todo eso. Vamos de este lado. Igual voy a preparar un poco más porque me quedé corta de producto. Yo en el ojo, exceptuando, mira para acá, no para este lado, ahí. En los ojos, exceptuando en la parte inferior del ojo, yo no aplico ningún producto de skincare. No aplico contorno de ojo, no aplico nada más. O sea, sobre el párpado, o sea, en el párpado, acá en el párpado móvil, no aplico nada. Porque lo que pasa es que si no, el producto y el ojo me va a quedar muy hidratado. Entonces muchas veces, y más en ojos encapotados o en ojos de piel madura, uno tiende a tener más oleosidad en esa zona. Entonces el maquillaje no va a tener la misma durabilidad que si nosotros, o sea, lo dejamos sin nada. Incluso hay veces, dependiendo de ciertos casos, utilizo hasta un poco de polvo para sellarle un poco si tiene mucha oleosidad, para garantizarnos de que el maquillaje le va a durar toda la noche. Acá estoy haciendo un poquito más de la mezcla con el Merigold. Más que nada porque nos quedamos cortitas del otro lado. Y seguimos hidratando bien el rostro. Entonces, muy bien. Perfecto, ahí. Y dejamos entonces que se vaya absorbiendo. Y cualquier cosa nos ayuda un poco con el abanico. Y ahora sí, gira para un lado y gira para el otro. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Bien. Voy a aprovechar que me quedó un poquito acá de serum, entonces voy a aprovechar y voy a aplicar en algunas zonas. Avísame si te da mucho frío. Ya que tengo, obviamente con cuidado con la ropa y todo eso, pero aplicamos en algunas partes, más que nada como para que esté todo unificado, porque si nosotros la maquillamos re linda, pero tiene como un atuendo como tiene ahora, que tiene parte del pecho despejado, los hombros despejados, y nosotros no le damos amor, también hidratación y todo eso, entonces no se ve coherente. Lo ideal es siempre aplicar una crema,
tener cremas también corporales, cremas algunas con brillito y todas esas cosas. ¿Estamos viendo de temperatura o tenés frío? No, estoy bien. Ok. Bueno, entonces ahora para ir sellando esa hidratación, a mí me gusta mucho trabajar con aceites. Yo sé que hay veces que uno dirá, bueno, hay un aceite en piel oleosa o hay un aceite en piel mixta o lo que sea. El aceite es muy lindo, o sea, los que son mix de aceites, que tengan mayormente aceite de jojoba, que sea un tipo de aceite que se seca y que no deja como esa textura pegajosa. Estos son los aceites que son excelentes para estos. Puedo recomendar el Dermascience de Liderma o el serum también, el Skin Elixir de Mio. Son muy lindos para esto. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer otro mix de pigmentos. Y esto lo voy a usar solamente en ciertas zonas donde realmente necesite hacer un poco de alteración en el color. Entonces yo lo voy a mezclar con otros pigmentos más. Voy a utilizar el Marigold, que fue el que utilizamos al principio. Voy a utilizar el pigmento naranja, pero muy poco, o sea, es una pizca, porque nosotros no es que ahora vamos a cubrir todo esto, es simplemente ayudar para que la base me lo vaya cubriendo bien. Entonces es muy poco. ¿Qué pasa? Este naranja, a modo de luminosidad, si nosotros lo vemos en blanco y negro, vamos a ver si lo puedo poner en blanco y negro en la edición, van a ver que este naranja es mucho más oscuro, es decir, tiene menos luminosidad que su piel. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aplico esto, va a quedar, o sea, un naranja muy oscuro. Entonces después tengo que corregir y darle luz. Entonces voy a estar haciendo trabajo doble y colocando producto doble. Entonces voy a utilizar muy poco de esto y entonces como tiene menos luminosidad, entonces le voy a aplicar un poco de amapola, que es un pigmento, si bien es iridiscente, cobrizo, pero, o sea, tiene alta carga, o sea, se ve más bien blanquito. Entonces va a regular un poco. Aparte que es una pizca ínfima que voy a utilizar. O sea, directamente voy a agarrar de la tapa y es nada. No sé si pueden llegar a apreciar que es una mini pizca porque es muy intenso este pigmento y cualquier cosa yo puedo realmente ver si necesito un poco más del naranja. Y le voy a colocar entonces un poquito del amapola para contrarrestar con esa y darle más luminosidad. Pero prefiero empezar con poco del naranja, como pueden ver, es una pizca ínfima que de naranjita que le puse. Entonces vamos a mezclar todo esto y ven que se torna si bien es muy similar al Marigold que habíamos colocado, pero tiene una leve tonalidad un poco más anaranjada. Vamos a ver cómo se ve en piel y si no cualquier cosa le pongo un pelín más de naranja. Entonces lo vamos a aplicar en ciertas zonas porque si nosotros lo aplicamos en todo el rostro, entonces ya nos deja de dar ese efecto óptico. Entonces solamente lo vamos a aplicar en algunas partes del rostro. Muy bien, y en esta zona de acá voy a utilizar un poquito más de naranjita, pero muy poquitito, que casi ni se nota, la verdad, porque agarro tan poquito, pero tenemos que ir trabajando de a poco. Yo sé que muchos de estos métodos, ustedes dirán, bueno, ¿es necesario? Puede ser que sí, como puede ser que no. A mí me gusta porque la verdad la piel queda muy linda cuando aplicamos este glow desde adentro y más en pieles maduras, porque las pieles maduras tienden, a medida que van pasando los años, se va como apagando, se va opacando. Entonces nosotros necesitamos darle luz, necesitamos darle vida. Entonces está buenísimo utilizar productos
que tengan un efecto glow, ya sea con pigmentos o que ya vengan así, para darle esa luminosidad y devolverle como esa vida a la piel. Y ahí podés girar de un lado, girar del otro, y ya van viendo que cierta corrección hemos hecho. Obviamente no es una corrección como si fuese un corrector, pero le da esa luminosidad con el color. Bueno, vamos entonces a ir viendo el tema del tono, el matiz. Y nosotros lo tenemos que probar en diferentes lugares, no solamente en el rostro. Vamos a ver cómo se ve en cámara. A ver, gira para allá. Ahí yo en comparación con el cuello lo veo bien. Porque uno usualmente tiene diferentes, matices dentro del mismo rostro. Uno no es lo mismo en esta zona de acá, donde no te pega tanto el sol, a esta zona de acá. Y también en el caso de ella, por las pecas, también visualmente suele dar una sensación de una piel un poco con un tono más por encima. Entonces, probamos en diferentes lados. Esta es la de MAC, la NC40 de MAC. Y también vamos a aprovechar, vamos a probar por acá. Más que nada como para ir viendo tonos. Cámara lo veo bien. Lo veo bien, obviamente en los hombros queda un poco más clara, pero los hombros uno tiende a tenerlos un poco más bronceaditos. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a ir con ese color y en lo que es la parte donde nosotros tenemos el melasma, vamos entonces a ver qué tipo de tono de naranja, porque hay diferentes tonos de naranja, pero lo importante es haber ya identificado el tono de lo que sería la base, para entonces nosotros no vamos a ir directamente con un naranja a taparle ciertas manchas y todo eso, porque si no después entonces nosotros tenemos que venir con la base o con un corrector a tapar ese naranja. Entonces nosotros tenemos que identificar primero qué tipo de naranja le va a ir bien, porque tenemos diferentes tonos de naranja. Tenemos este más amarronado, este más un naranja más vibrante, que si bien obviamente tiene contenido de blanco, pero es un naranja más vibrante. Y este es un naranja también como más, es un naranja amarronado, pero más aplacado también. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál tono de naranja le podría llegar a ir bien. Este tono de naranja, si nosotros le ponemos, aunque le estamos aplicando naranja, se le va a ver agrisado, porque tiene mucho contenido de blanco para su tono de piel. Este es muy oscuro, entonces es como que le voy a dar oscuridad y entonces después tengo que agregar luminosidad para levantarle un poco. Entonces, si bien este es más intenso, nosotros lo que podemos hacer es hacer una mezcla de estos dos y también mezclarlo con su propia base, con el tono que nos fue bien. Más que nada para que así no tengamos que volver otra vez y cubrir ese naranja. Eso es muy importante. Entonces vamos a hacer una mezcla de estos dos. Por las dudas que no lo mencioné, estos dos son de Natasha Nina y este es de Mila Marcy. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro tono de base y tenemos entonces el corrector naranja más oscuro con el más vibrante. Entonces lo vamos a mezclar junto con la base. No solamente que me va a solucionar un poco el tema de no tener que ir para cubrir otra vez ese naranja y todas esas cosas, sino que también está alivianando ese corrector
porque a mí personalmente siempre me gusta mantener las mismas texturas o las mismas densidades en los productos, como para que se fusionen mucho mejor entre ellos. También al mezclarlos así con una espátula, le estamos aportando calor con la fricción de estar mezclándolos, entonces por eso también se hace un poco más alivianado. Entonces acá pueden ver que es un naranja amarronado, porque obviamente lo mezclamos con el tono de piel de ella. Vamos a ver cómo va, si no se oscureció mucho. Y vamos a trabajar con una brochita. Si bien esta nosotros todavía no la hemos lanzado, pero es una brochita que es como que medio semi biselada, parece como si fuese un dedito. Entonces está bueno como para aplicar en ciertas partes productos. Si sentimos que tal vez el corrector está muy denso, cualquier cosa podemos utilizar un diluyente como el de Natasha Nina, o si quieren un blindaje también para hacer el maquillaje más duradero. Y entonces vamos a empezar a aplicar en ciertas zonas y siempre topicando, dando golpecitos, toqueteando. Más que nada porque si nosotros empezamos a arrastrar, podemos arrastrar todo el trabajo que nosotros hicimos abajo con el skincare. Entonces nos vamos a las zonas con más manchitas. Si uno quiere puede ir puntualmente, pero lo que pasa es que cuando hay muchas, entonces ya directamente es como más trabajoso. Entonces ya directamente lo ideal es tratar de cubrirlas en su totalidad y listo. Ya después otras no la vamos a cubrir tanto porque después con la base se van a cubrir, excepto que uno utilice una base muy alivianada, pero lo ideal es no tocarlas mucho, o si no, tocarlas un poco con lo que le queda en el pincel y no con el color ya todo. Y aprovechamos también más que nada, mira, para arriba, para entonces prolijar la zona también de acá de la ojera. Y vamos a ver entonces en cámara cómo lo vamos viendo. Y ven que ahí cubrimos un montón el tema. Ahí. Muy bien, genial. En la zona de la ojera vamos a poner otro naranja, tal vez un poco más vibrante, para levantarle un poco, que se siente todavía un poco levemente agrisado. Mira para arriba. Muy bien. Muy bien, vamos bien, ahí con ese color. Perfecto. Y entonces ahora trabajamos del otro lado. Y como les había comentado, siempre topicando, más que nada como para no levantar el trabajo que habíamos hecho abajo. Y ya con lo que nos va quedando en el pincel, entonces podemos ir por algunas zonas, otras zonas más, pero sin aplicar más producto.
Muy bien. Como lo vamos viendo en cámara. Perfecto. Bien. Vamos ahora entonces a trabajar con la base. Y la base ahora, si queremos, la podemos alivianar un poco. Así trabajamos en las otras zonas sin necesidad de estar cubriendo tanto. Y la aliviané un poquito con blindaje. Así directamente podemos trabajarla un poco más liviana, la base. Volvemos igual a probar y ver el tema del color. Y también cuando nosotros querramos no utilizar una gran cantidad de base, si bien está bueno, ahora se me alivian un montón, simplemente que nosotros corremos un poco de la base y no apoyamos directamente todo la brocha acá no la muestro mucho porque corre mucho, pero agarro bien de a poquito de la esquinita, la trabajo bien en el pincel, porque como habíamos visto en la clase anterior, este pincel que es tipo kabuki tiene la parte de arriba más chata, entonces está bueno para trabajar bien y apoyar así, o sea, no trabajar de costado, sino más bien apoyando y dando toquecitos. Y ahora pasamos por encima un poco, no mucho, pero pasamos un poco por encima del trabajo que habíamos hecho para unificar bien todo. También pasamos un poco por el cuello, ¿eh? Y agarramos, como le digo, agarro bien poquito del costadito, lo trabajo bien en el pincel, así no le voy aplicando tanta base, porque la idea es que se sienta liviana, o obviamente no se va a sentir como si es una persona que no usa base. Por cualquier producto que uno le ponga, aunque sea una crema, se va a sentir que tiene algo. Entonces obviamente va a sentir que tiene producto. Y vamos viendo cómo se ve en cámara. Vamos a aplicar un poquito más de base en algunas zonas que está faltando. Más que nada porque se nota la diferencia, porque obviamente el producto que nosotros habíamos aplicado en la zona de las ojeras y donde tenía el melasma es más denso, entonces obviamente se nota un poco, y más en cámara, visualmente no se nota tanto, pero en cámara sí se nota la diferencia entre el rostro con la base y la parte donde tiene el corrector, porque obviamente es un producto más denso. Entonces ahora con una esponjita humedecida, y esto la humedecí cuando, o sea, la humedecí más que nada cuando ella llegó, le retiré muy bien el agua, o sea, ya tiene tiempo ya humedecido, o sea, no chorrea agua ni nada, o sea, eso es súper importante. Están buenas este tipo de esponjita porque lo que hace es que unifica también el difuminado, retira exceso en caso de que haya exceso de producto. Entonces así la piel se siente un poco más liviana. Uno, si quiere, como para darle mayor como durabilidad al maquillaje, podemos
aplicarle un poquito de un fijador. Este es el de Urban Decay. Entonces así cuando estamos difuminando y retirando ciertos excesos, ya también le estamos aportando un poco de fijación al maquillaje, pero tiene que ser muy poco, tirado desde la distancia, más que nada para que la esponja no se sienta tipo tan humedecida y no tampoco retire tampoco el maquillaje. Pero ven que siempre la esponja algo absorbe. Obviamente en esta zona de acá que nosotros hicimos una corrección, lo ideal es no pasar tanto la esponja y hacerlo muy leve. O sea, yo apenas le estoy tocando el rostro muy suavecito, con mucho amor y cariño. Más que nada porque si nosotros pasamos obviamente la esponja va a chupar de más y también se puede llegar a remover entonces lo que nosotros trabajamos acá. Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente, no solamente con este melasma, sino también estamos trabajando una rosácea, lo que sea, un tatuaje, lo que sea que nosotros estamos haciendo una corrección, siempre hay que ser muy delicado con el producto y con la esponja o el pincel, más que nada como para que no se levante y no arrastrar, porque al arrastrar ahí sacamos. Entonces ven que algo obviamente absorbió, pero tampoco tanto, ¿no? Aprovechamos esta esponjita que tiene como acá y pasamos bien por esta zona de acá. Cualquier cosa ahí, me voy, agarro un pincelito un poquito más chiquito, sintético también, y con un poquito de la base, y me vengo entonces, sí, pasamos entonces un poco por esa zona de ahí, que muchas veces las brochas que son muy grandes no pasan por esa zona. Y en eventos sociales es una de las partes donde más rápido se va un poco el maquillaje, porque si hay emociones de por medio, entonces uno se sopla la nariz y todas esas cosas, entonces hay que tratar de mantener bien el maquillaje en esa zona de ahí. Muy bien. Bueno. Muy bien, perfecto. Lo veo bien en cámara. Ojalá que vos cuando te vayas digas, me encantó. No me mienta igual. Después vos me decís. Bueno, entonces vamos a iluminar un poco con el Peanut Butter Swirl. Obviamente es muy claro para ella. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar con la misma base de ella. Entonces ya me va a aportar un poco de luminosidad y también de cobertura un poco más para ciertas zonas. Entonces lo mezclo, por eso a mí me gusta tener un poco más de la base para entonces, y ahí ya vamos aclarando un poco para iluminar, perdón. Cualquier cosa a esto le podemos agregar una gotita, yo acá lo mezclé con todo lo de la base. Cualquier cosa, si queremos, si lo sentimos muy denso, le agregamos una gotita de blindaje para alivianar, y no solamente alivianar la textura, sino más bien también para darle más durabilidad. Yo acá le agregué una gotita de blindaje. Pueden utilizar cualquier blindaje. Yo estoy utilizando, este es de una marca brasilera que se llama Lovely o Face Beautiful, que está muy bueno, pero pueden utilizar el de su agrado y que tengan ahí ya a la mano. Me voy a ir con otro pincelito similar con el que habíamos aplicado lo otro, pero este es de otro tipo de pelo. Más que nada porque me gusta para lo que es dar luminosidad. Y podemos aprovechar y damos un poquito de luz en esta zona de acá.
Y venimos entonces con nuestra esponjita y difuminamos los bordes, difuminamos esta zona de acá. Vamos entonces a iluminar un poco en el centro de acá de la nariz. Y estamos trabajando, o sea, con la mezcla de la base con unos correctores. Y voy a aprovechar, me voy a ir a esta zona de acá para que después cuando coloquemos el corrector en los ojos ya tengamos una linda transición y haya producto en esta zona de acá. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que sería contorno. Siempre los contornos tienen que ser de un marrón agrisado o un marrón frío, más que nada para simular lo que serían las sombras naturales que le proyectaría, si se podría decir así, la luz, más que nada, casi siempre, bueno, lo que proyectaría en base a la luz solar, por ejemplo, las sombras naturales. Y también a veces podemos hacer ciertas alteraciones o ciertos cambios sutiles, obviamente si uno no quiere que se note, pero se pueden llegar a hacer para contornear la nariz, elevar un poco más los pómulos, etcétera, etcétera, y se pueden hacer entonces con los contornos, que tienen que ser de un marrón frío. Como pueden ver, acá este es un marrón frío y este es un marrón cálido. Este puede ser para bronzer, que tiene más cantidad de rojo en su composición, mientras que este tiene un poquito más de azul o en algunos casos negro cromático. Más que nada, por eso se ve más agrisado, pero es más que nada más contenido de azul que tienen en su composición. Yo voy a utilizar este de acá, este es de una paletita de Mila Marcy o Mila Pro. Y como es un producto bastante denso, es bien denso, entonces yo le tiré una gotita de blindaje para alivianarlo y lo voy a mezclar con un poquito de su base. Entonces acá puse la gotita de blindaje para alivianar, ven que ya directamente se va alivianando bien. Cualquier cosa podemos agregar un poquito más de blindaje si notamos que está muy denso, más que nada porque si no es como que se nota mucho y se siente también más pesado. Entonces acá lo mezclo con su tono de base. A mí me gusta mezclar todo con su tono de base, así no se ve tipo todo un manchón, sino que más bien se va acercando a su tono, simplemente que un poco más oscuro y más agrisado, como pueden ver acá. Yo creo que ahí la densidad está bien. Y con una brochita de la de rubor, esta es la F02, que ven que es levemente biselada, está buenísima para ir siempre en estas zonas de acá. Entonces la voy a utilizar y me va a ayudar a difuminar muy bien. Es sintética, todos los productos obviamente que utilicemos que sean cremosos tienen que ser con brochas sintéticas, y lo que hago es que agarro un poco de producto y lo voy trabajando en la brocha, no agarro todo, no me voy de una, sino que lo voy trabajando bien, incluso me alejo un poco de la brocha, que en este caso muchas personas lo harían en la mano, pero yo lo hago directamente en la paleta para trabajarlo y no ir con el producto tan cargado. Entonces me voy a ir un poco más arriba de lo que sería el pómulo, más que nada porque si bien la sombra más natural sería para hacerle el contorno, sería, bueno, viniendo del trago de la oreja, dependiendo obviamente de su rostro, nos podemos ir hacia la comisura o hacia la aleta de la nariz. Todo depende del visajismo que le queramos hacer dependiendo de su forma de rostro. Eso lo vimos en la clase de visajismo. Patri tiene más bien un rostro ovalado. Podemos ir a un punto medio entre la aleta de la nariz y la comisura de los labios, más que nada por su forma de rostro y sus proporciones, viéndola así a simple vista. Obviamente si nosotros hacemos un análisis
Ya más bien de planimetría facial podemos llegar a ver si necesita en algún otro lado. Todas estas clases, o sea, muchas de estas clases las ven en lo que es el curso de, bueno, la carrera de maquillaje profesional. Y todo lo que es colorimetría, yo les recomiendo mucho hacer el curso de colorimetría con Leticia, porque la verdad que es mucho más amplio y siempre la colorimetría es algo que hay que dominar y no es tan sencillo. Y muchas veces se nos presentan casos que son difíciles de resolver y con la colorimetría lo podemos llegar a resolver. Ah, no me recuerdo qué era lo que estaba diciendo. Vino visita. Salí corriendo. Entonces ven que ahora mismo yo lo estoy haciendo el contorno, pero lo estoy haciendo muy sutil. O sea, no es algo como cuando hacemos el visajismo así, que se notan las rayas, que se nota esto. O sea, lo ideal es siempre hacer algo sutil. Y más cuando estamos trabajando con pieles maduras o personas que no suelen maquillarse mucho, porque si no, no se van a sentir cómodas. En este caso, si bien a mí me gustan mucho los contornos en crema o hechos de por sí, cuando le estamos haciendo la base, el contorno y todas esas cosas, hacerlo en cremosos, pero si quieren pueden, para hacerlo un poco más tranqui, lo pueden hacer solamente en polvo. A mí, yo siento que yo tengo más control con los cremosos, que incluso si se me fue un poco la mano, puedo cubrirlo un poco con los polvos o corregir un poco con un poquito más de base o lo que sea, a cuando nosotros estamos haciendo solamente contorno en polvo, que tal vez se nos va un poco la mano, porque hay veces que los contornos en polvo tienden a ser como muy pigmentados, entonces se nos puede ir la mano. Entonces yo prefiero tipo hacerlo más en cremosos y tener como un poco más de control. Y es algo bien sutil, como pueden ver. Y cualquier cosa podemos acá abajo pasar, pero con muy poco producto, si es necesario. Si tiene un poquito de papada podemos pasar, pero que hace algo muy sutil y siempre ir bien detrás de la oreja. Más que nada como para que no se nota. Y bien difuminado, traerlo bien difuminado, más que nada para que cuando esa cliente esté de costado, porque obviamente con la luz y viéndola de frente con la cámara, se va a ver divina, se le va a ver bien todo, igual con el contorno de la nariz. Se ve muy bien, se ve divino, pero ¿qué pasa? Que cuando se ve de costado y se ve esas rayas en la nariz o esas rayas acá abajo, no se ve lindo. Entonces, lo ideal es, y también que le pueden tomar fotos. Entonces, si se ven de costado después, dicen, ¿y esa raya? Esa me lo hizo mi maquilladora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a venir ahora con un pincelito más finito para hacerle la parte del contorno de la nariz. Mira un poquito para acá, ahí. Y venimos desde acá. Y es algo muy sutil. Porque como mezclé ese color de contorno con la misma base, ¿no? se aplaca un poco ese color o esa intensidad de color. Y también al haberlo también difuminado, digo, mezclado con el blindaje, también le baja un poco la fuerza de la intensidad de lo que sería el corrector. Después cualquier cosa podemos venir y acentuar un poquito más, pero después en polvo, cualquier cosa. Si la clienta después se mira y dice, bueno, porque ella me dijo, yo me hago contorno de la nariz, entonces cualquier cosa, ahí vemos y yo digo, bueno, ok, me siento que me falta un poco contornearme la va, bueno, entonces la contorneamos más. Pero yo prefiero trabajar de a poco y bien sutil primero a después entonces tendré que decir, ay no, parezco, porque siempre se van, parezco drag. Entonces es preferible ir de a poco a irse todo de una. Bueno, vamos, giramos para un lado
Giramos para el otro. Muy bien. Perfecto. Yo lo voy viendo bien. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería rubor. A mí personalmente, no es porque sea un producto nuestro, pero a mí personalmente me gustan mucho los rubores líquidos nuestros para este tipo de pieles, más que nada porque es lo que justo estábamos charlando, o sea, es como que uno se apaga con los años, entonces necesita como luz, necesita como brillo, necesita como esa jugosidad que nos gusta ver en las influencers que tienen 20 años, que se ponen una gotita de base y ya están iluminadas. Entonces está bueno con este producto. Obviamente, por su tono de piel, por ser oliva, a ella los colores que más bien le van a ir, o por lo menos en mi parecer, son los colores más bien terracota, más como atenuados, no tan fuertes, porque si no, como que contrarrestan mucho. O sea, a mí me gustan más este tipo de color, no tanto fucsia, porque siento que el fucsia como que se le va a notar mucho. Voy a limpiar la misma brocha porque esta brocha me gusta mucho para lo que es rubor, pero como lo utilizamos para los contornos, voy a retirar ese color de contorno que habíamos utilizado. Más que nada porque es muy agrisado, entonces también, o sea, no queremos agrisarla. Entonces acá tenemos el rubor líquido, que es el nuestro, que es el rosa viejo. Y lo mismo, o sea, agarro un poco, ¿ven? Y lo trabajo bien en la brocha para que quede bien unificado en toda la brocha. ¿Mm? Y nos vamos bien a un punto bien alto de acá. Y ven cómo estoy agarrando la brocha, o sea, estoy agarrando la brocha de acá afuera, más que nada como para que sean unos golpecitos y unos toquecitos bien sutiles, para que quede bien todo bien difuminadito. ¿Ah? Y ya con lo que me va quedando en el pincel, entonces podemos acercarnos un poco más. Nunca el rubor va más allá de la comisura del ojo, o sea, más del lado externo del ojo, no vamos más allá, porque si no, es como que se junta mucho y a veces si tenemos rosácea o lo que sea, es como que se junta con esta zona de acá y entonces da la sensación que es rosácea. Entonces directamente siempre vamos al punto más alto, acá, y después entonces lo que nos va quedando vamos difuminando hacia alrededor, tampoco trayéndolo muy abajo. Podemos, si queremos, podemos ir un poco más hacia arriba con el rubor y eso levanta un poco. Entonces, ven, y ahí gira para un lado y ven qué lindo que le queda el color y ven qué luminosidad y jugosidad le aporta. Si quieres girar un pelín más allá, ahí ves. Y ahí ven qué lindo esa jugosidad que le aporta a la piel y el color qué lindo que se le ve en la piel a ella. Entonces ahora para este lado agarramos lo mismo, venimos acá, trabajamos ese rubor, o sea, no es necesario agarrarlo todo. Yo sé que puse producto, pero no es necesario agarrarlo todo, sino que vamos trabajando de a poco, porque si venimos así de una prácata y ponemos, puede ser que entonces nos quede muy saturado y recuérdense que hemos trabajado en una piel que estuvimos aplicando mucho producto. Entonces no podemos después tener que tratar de sacar lo que nosotros porque le pusimos demasiada rubor. Entonces lo vamos trabajando de a poco, lo que tenemos acá, y en el punto más alto estoy tocando, tocando, tocando y después entonces lo que me queda en el pincel, si no estoy muy segura de lo que me queda en el pincel, puedo venir con una servilleta y es como que retiro el exceso, más que nada porque si tenemos mucho producto en el pincel y más porque es la segunda vez que estoy aplicando en el pincel, porque primero aplicamos de este lado y de este lado, entonces puede ser que haya mucho producto. Entonces retiro el exceso que hay acá y entonces mira un poquito para acá, para este lado. Y entonces acá vengo y voy por los bordes y voy difuminando ese borde para que se vea bien prolijito. Y después cualquier cosa, si queremos levantarlo un poquito más, lo levantamos ahí. ¿No? Y ven qué lindo que le queda el rubor. También, todo también hay que saber y preguntar también qué tipo de
rubor le gusta, si se pone rubor, si no se pone rubor. Hay algunas personas que son anti-rubor, pero igual yo una época era anti-rubor, pero era la época que nada más la gente se contorneaba. Era en el 2016 que la gente se contorneaba y no estaba muy de moda el rubor. Y ahí después cuando se puso de moda rubor, yo era tipo full rubor por todos lados. Así que bueno, ahí estamos con la piel, giramos de un cachito y después giramos del otro lado, muy bien. Y ahora de este lado, muy bien, perfecto, buenísimo. Entonces ahora vamos a sellar, vamos a utilizar el polvo, el 03 de A2, porque tiene una tonalidad oliva. Pero este polvo, como ven, o sea, es un poco oscuro, le va a oscurecer un poco su tono. Entonces la estoy mezclando con un poquito del 01, que tiende a ser un poco más amarillo, porque el 02 es más anaranjado. Entonces así no le agrisamos tanto. Entonces directamente estoy haciendo la mezcla. Acá coloqué los dos polvos y lo estoy mezclando. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es más que nada ver si en alguna línea de expresión se acumuló producto para entonces retirar, ya sea con un pincelito o incluso si no, cualquier cosa podemos retirar un poco con algún hisopito bien detallado en caso de que se le acumula mucho en esos pliegues, pero usualmente corriéndolo bien con el pincel va. Entonces ahora mirando para arriba voy a utilizar el pincel, el F01, que si bien este es buenísimo para lo que es contorno y todas esas cosas, pero si lo utilizamos como de costadito, nos sirve muy lindo para aplicar entonces el polvo. Entonces agarro polvo, lo trabajo bien en el pincel, sacudo el exceso y entonces apoyo. Más que nada porque en pieles maduras siento que, o por lo menos a mí personalmente no me gusta tanto utilizar el puff, porque siento que es demasiada cantidad de polvo, se lo sienten un poco como reseca la ojera. Entonces me gusta más trabajar con pincel, pero si vemos que necesita, porque se le acumula mucho o lo que sea, o los productos que utilizamos necesitan como más polvo, entonces directamente lo hacemos con el puff. Entonces yo acá trabajo como si fuese un puff, pero con el pincel. Entonces voy apoyando, al principio se va a sentir un poco más terso, pero después tiramos un poquito de fijador y entonces esos polvos ya se van a sentir un poco mejor. Fijamos primero las partes de la base y después cualquier cosa, entonces la parte donde tenemos el rubor. También está bueno consultar, bueno, ¿tenés alguna zona donde usualmente sentís que con las horas lo sentís como más, con más sebo o más brilloso? Bueno, y ahí tema polvos, estamos. Vamos a sellar un poquito el rubor, más que nada porque si retocamos un poco el rubor, lo ideal es que no esté húmedo, porque si no entonces los rubores en polvo se prenden muchísimo más. Entonces, y con todo y que nosotros sellamos el rubor con polvo, o sea, se sigue viendo bien iluminado el rubor, como que sigue viendo esa luz, y también obviamente la luz del skincare que nosotros le colocamos con el pigmento y todo eso se sigue viendo bien. Y lo bueno es que, por ejemplo, si nosotros entonces hacemos una mezclita de polvos, como hacemos acá, nosotros cualquier cosa, si tenemos algún envase o algún puff, nosotros se lo podemos ofrecer a la clienta y eso también es como que un plus
adicional para que se lleve. Si queremos podemos acentuar un poquito los contornos, ¿no? Pero muy muy leve, si bien obviamente esto no es un contorno, es más bien tipo un bronzer, pero apoyo nada más la brocha porque son súper pigmentados, entonces cualquier cosa retocamos un poquito. Si es necesario darle un poco más como de estructura en el rostro. Esto sigo utilizando la F02, pero agarré otra más que nada como estamos agarrando productos en polvos, así no se me hace todo un lío, porque si tengo los cremosos, no. Y acá lo que estoy utilizando son las paletas de Glow de Stefania Chevers. Y voy a agarrar este rubor de acá, semisatinado, pero es muy similar al rubor que habíamos colocado en crema, pero también muy muy leve, más que nada como para también no hacerle tampoco tanto, sino que un poco levemente. Muy bien, perfecto. Voy a retirar lo que tengo en el pincel y voy a utilizar un poco de este de acá como para iluminar un poco. Mira para arriba. Ahí. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar o un iluminador prensado, como este que tenemos acá, que le puede ir bien, o podemos utilizar un poquito de pigmento. Cualquiera de las dos opciones está bien. Vamos a utilizar, porque creo que en la clase anterior, no recuerdo si usamos, fue muy tranqui igual. Pero bueno, vamos a utilizar directamente iluminador prensado. Para todo lo que es uso de pigmentos, les recomiendo el curso de pigmentos, Pigments Lab, para de una forma inteligente armar el maletín. Muy bien, mírame de frente. Perfecto, gira para allá. Muy bien. Igual ella con el glow que tiene del rubor y obviamente el glow que se le hizo del skincare, no es tan necesario tanto iluminador, sino que se ve bien así. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y acá podemos finalizar con una bruma. Obviamente si nosotros hicimos blindaje y todo eso, podemos acompañar con una bruma que obviamente le aporte como que obviamente fijación. Entonces vamos a utilizar esta de Urban Decay, la All Nighter de Urban Decay. Cerrar los ojitos. Y ahí es como que le devolvemos un poco la vida de todo el polvo que habíamos colocado y todo eso. Entonces, ahí hemos terminado la parte del rostro en sí, cómo se ve la piel, cómo pueden corregir melasma, pueden corregir las pecas. O sea, si cualquier cosa queremos volver otra vez y hacerle una que otra pequita, se puede llegar a hacer, pero eso es gusto particular de cada clienta, porque hay clientes que dicen borrame las pecas y hay que borrarle las pecas. O en este caso hicimos como si la clienta me dijera borrame las pecas. Obviamente hay algunas pecas que se traslucen porque si no hay que utilizar productos que sean más densos y que sean con mayor poder cubritivo. En ese caso la piel se va a sentir más pesada y puede ser entonces que la clienta te diga, ay,
es mucho si no suele usar mucho make-up. Esas son cosas que hay que conversarla para llegar a un punto medio de qué es lo que quiere. O sea, quiere una piel ligera con pecas o quiere una piel más densa, o sea, más de alto poder cubritivo, sin nada de pecas, o un término medio que podemos llegar como acá. Entonces, espero que esta primera parte les haya gustado. Ahora después comenten ojos, si quieren ver entonces el resto del maquillaje, tanto de labios y de ojos. Espero que les haya gustado. Nos vemos.